Hola, bienvenidos a mi canal de YouTube Crochet Rocío. Si eres nuevo por acá o si me ves con frecuencia y no estás suscrito, recuerda suscribirte al canal para que estés al tanto de todas las novedades que con bastante frecuencia estoy publicando en el canal. Y hablando de novedades, les traigo este calzado, donde incorporo abalorios o chaquiras o pucas, como le dicen en los diferentes países. Las indicaciones son, primero hago un pespunte en la plantilla porque en esta ocasión voy a incorporar plantilla con suela. Eso es opcional. Luego paso a hacer el pespunte de la suela, uno plantilla con suela, luego 2 vueltas de contorno que me permiten dar cierta altura y a la vez que el calzado me quede del mismo tamaño. Seguidamente con un gráfico que les tengo acá, les voy a explicar cómo vamos a hacer el seguimiento e ir incorporando cada uno de esos abalorios, ¿bien? Y a la vez que ustedes puedan innovar también y no necesariamente hacer este diseño que yo les estoy proponiendo. Aquí básicamente lo que les traigo es la técnica de cómo podemos incorporar estos abalorios al calzado. Así es que bueno, déjame en comentarios si te gusta esta propuesta y a continuación te voy a decir cuáles son esos materiales que vamos a emplear para hacer este lindo calzado. Los materiales que vamos a emplear para elaborar este calzado son hilo de nylon. En esta oportunidad yo estoy utilizando la marca Golden Fish del número 12. Importante que ese hilo de nylon no sobrepase los 2 milímetros. Bien, en este caso este mide como 1,5 milímetros. Emplearemos también suelas con su respectiva plantilla. Las suelas deben de estar perforadas. Acá en mi canal de YouTube hay un video donde yo explico cómo se perforan las suelas, ya sean suelas nuevas o que deseen reutilizar calzado y aprovechar la suela. Emplearemos también 3 separadores de puntos, una aguja que tenga el ojo grande que me permite esconder el hilo de nylon, tijeras, cinta métrica, aguja acorde al grosor del hilo, aguja de crochet. En mi caso yo voy a trabajar con la 225. Vamos a emplear también abalorios o pucas o chaquiras y una aguja que tenga 2 condiciones. La primera, que el hilo de nylon pase por el ojo de la aguja. Yo lo que hago es que lo quemo un poquito para que pueda pasar. Y lo segundo, que estos abalorios pasen perfectamente por allí. Bien, entonces estos son los materiales con los cuales vamos a trabajar hoy. Vamos a comenzar haciendo el pespunte en la plantilla. Este paso es opcional, es para quienes vayan a incorporar plantilla con suela. Introduzco aguja, tomo hilo. Yo lo estoy haciendo en hilo negro porque tengo mucho hilo negro. Bien, y quiero más bien economizar el que tengo de otro tono. Entonces cerramos acá y volvemos a repetir el procedimiento, y ese procedimiento es introducir aguja, tomar hilo, sacar y cerrar, y lo hacemos 2 veces en cada orificio, es decir, introducir, tomar hilo y cerrar. Esto lo vamos a hacer por todo el contorno. Cerramos la vuelta y escondemos los hilos sobrantes bien por la parte trasera, y vamos también a medida que trabajamos escondiendo el del inicio, bien, para que quede perfectamente ese trabajo en la plantilla. Así nos quedó la plantilla. Vamos ahora a hacer lo mismo en la suela, solo que vamos a comenzar siempre por el centro del talón, es decir, la parte más angosta. Introducimos aguja y también 2 medio puntos en cada uno de los orificios. Introducimos, dejamos que lo vamos a ir escondiendo y vamos a ir haciendo 2 medio puntos, es decir, ya acá hice uno y vuelvo, introduzco aguja, saco y cierro. Me voy al siguiente teniendo la previsión de ir llevando entre los puntos. Así nos vamos a ir por todo el contorno hasta terminar la vuelta. No vayan a cortar el hilo. Bien, nos vamos así por todo el contorno.
Vamos ahora a incorporar plantilla con suela. Yo suelo colocar una goma para que no se corra. Este paso es opcional. Bien, quien no desee incorporar la plantilla con la suela, no hay problema. Y vamos a hacerlo usando medio punto, es decir, estoy acá, me paso a la plantilla, introduzco aguja, paso y hago un medio punto. Y lo voy a hacer por todo el contorno, no importa que no coincidan los puntos de la suela con la plantilla. Lo importante es que dejamos todos los que vemos en la suela. Bien, la suela es esta y a mí me gusta agarrar la hebra de la parte inferior. Pueden agarrar el punto completo. Y así vamos a ir uniendo plantilla con suela. Y repito, este paso es opcional. Quien no desee unirla, no las une. Puede quedar la plantilla de quitar y poner. Pero en este caso yo la estoy uniendo para que aprendan la técnica. Bien, así vamos a hacer por todo el contorno uniendo plantilla con suela. No vayan a cortar el hilo. Bien, ya uní plantilla con suela en caso de que lo estén haciendo de esta manera. Vamos ahora a hacer una vuelta de contar puntos. Para eso vamos a separar la parte más angosta de la más ancha. Tomamos la cinta métrica, medimos, en mi caso, de el centro de la parte superior a la parte inferior, que es la parte del talón, me da 26. La mitad de 26 sería 13. Yo coloqué una marca de un lado y una marca del otro lado. Ya discriminé, diferencié esa parte más angosta que es talón y la más ancha que se llama capellada. Y aquí justo en el centro vamos a colocar un separador. Eso lo hacemos haciendo este movimiento y ubicamos ese centro. Bien, una vez que separamos la parte más angosta que es talón y la parte más ancha capellada, vamos a hacer una vuelta hacia el lado derecho de contar puntos. Desde acá, desde donde terminamos la vuelta hasta esta primera marca, debemos tener 32 puntos. Esa es una cantidad fija para todas las tallas, desde la 35 a la 39. Y desde acá hasta el centro de la capellada serán los puntos según la talla que ustedes estén tejiendo. Yo estoy tejiendo talla 39, por lo tanto, debo tener 39. Igual de acá hasta acá, 39 y de aquí hasta acá, 32. Bien, esa vuelta la vamos a hacer hacia el lado derecho, por lo tanto, giramos para poder tejer en esta posición. Primero contamos los puntos. Si me faltan, aumento. Si me sobran, disminuyo. Bien, entonces 32 puntos. Primero cuentan y después toman la decisión de si tienen que aumentar o disminuir. Una vez que lleguen aquí, primero contamos. En mi caso debo tener 39, eso según la talla que cada quien tenga. Si están tejiendo 37 serán 37, si están tejiendo 35 será 35 y así sucesivamente. Igual a este lado. Igual acá. Entonces quedamos talón 32, capellada los puntos según la talla, los puntos según la talla y acá 32 y que lo vamos a tejer en esta posición. Bien, yo lo tengo acá y comienzo, ¿verdad? Primero a contar cuántos puntos tengo y después los voy tejiendo. Regreso cuando haya terminado esta vuelta. Ya terminé la vuelta de contar, podemos quitar los separadores. Bien, y lo que vamos a hacer ahora es girar y dar una vuelta de punto sobre punto en esta dirección, ¿verdad? Donde tenemos ahí los puntos que acabamos de hacer, vamos a hacer medio punto. Así como se me presentan, sin aumentar y sin disminuir. Bien, nos vamos a ir así por todo el contorno de esta vuelta en esta dirección. Luego de hacer la vuelta de punto sobre punto, ahora sí vamos a cortar hilo. Vamos a dejarlo de unos 20 centímetros. Cortamos. Bien, y ya tenemos la suela preparada para comenzar la parte de la capellada. Este es el gráfico que vamos a emplear. Lo voy a dejar un momentico así en la pantalla para que le puedan hacer una captura y de ser posible lo impriman.
Cada uno de esas asteriscos o estrellitas que ustedes ven allí en color naranja es cada uno de los avalorios. Vamos a usar un total de 224, como lo tengo acá señalado. En total, esta figura se lleva 224 avalorios o pucas o pepitas, como le querramos decir. Estos avalorios, antes de comenzar a tejer, los vamos a comenzar a pasar por la aguja. Yo tengo una aguja, recuerden que les dije tomar la previsión de que el nylon pase por el ojo de la aguja y obviamente el avalorio. Yo lo que hago es que lo quemo en la punta y una vez que lo quemo, lo corto para que pueda pasar con más naturalidad. O sea, ahora sí lo puedo alar y voy a comenzar a pasar antes de comenzar a tejer la cantidad que yo voy a emplear. Y entonces es bastante sencillo, es simplemente ir pasándolos. Eso sí, tenemos que ir contando. Yo siempre introduzco un poquito más por si acaso alguna se parte en el camino. Bien, entonces en mi caso, si van a hacer este gráfico, se lleva un total de 224. La cantidad alcanza porque la bolsita viene con bastante y bueno, del tamaño que ustedes consideren, importante es conseguir la aguja que tenga el ojo grande, que sí existen, ¿verdad? Que pueda pasar el hilo y obviamente que los avalorios pasen por allí. Bien, quienes trabajan bisutería saben que incluso hay unas agujas especiales para esto, pero en este momento yo no la tenía aquí a la mano, pero sí tenía esta que tenía el ojo grande. Bien, entonces repito, antes de comenzar a tejer, introducir la cantidad de avalorios que vamos a emplear en todo el gráfico. Háganle una captura de pantalla para que puedan hacer una copia y poder trabajar con más facilidad. Regreso cuando yo haya introducido la cantidad de avalorios en el hilo. Vamos a comenzar a tejer la parte delantera o capellada. Para eso debemos ubicar el centro. Nos vamos a ir así con nuestras manos y ubicamos ese punto que esté justo en el centro. Hacia el lado izquierdo vamos a contar 3. 1, 2 y 3. Introducimos aguja. Giramos. Tomamos el hilo y vamos a comenzar a hacer un nudo de inicio teniendo la previsión de llevar este extremo entre los puntos. Acá simplemente hacemos esto. Bien, y es aquí donde comienza nuestro trabajo con la capellada, o lo que es lo mismo, vamos a iniciar la vuelta. Para tener la referencia colocamos el marcador. Y a partir de aquí vamos a tejer 6 medio puntos teniendo la previsión de llevar este extremo entre los puntos de esta manera. 1, 2 y así hasta tener 6 medio puntos. Luego de los 6 puntos que conforman la primera vuelta, vamos a hacer 2 puntos deslizados. Es decir, introducimos aguja, pasamos y deslizamos. Voy al siguiente, introduzco, paso, saco y deslizo. Y esta va a ser una constante, es decir, cada vez que terminemos una vuelta, 2 puntos deslizados. Y coloco el marcador para tener la referencia de que aquí comencé y aquí terminé la vuelta. Giramos y cada vez que comencemos una vuelta lo vamos a hacer en el tercer punto. Vamos ahora con el gráfico. Esta sería la primera vuelta. Bien. Y la vamos a empezar de aquí hacia acá. Siempre esta lectura la vamos a hacer es cuando estemos en las vueltas internas.
Es decir, cuando estemos trabajando, como quien dice, en el revés del calzado, es donde vamos a colocar los abalorios. Y en esta primera vuelta, la vamos a leer en esta dirección, me dice que vamos a hacer un primer punto sin abalorios, luego vamos a hacer 1, 2, 3, 4 puntos y en cada uno de ellos un abalorio y luego 2, de la siguiente manera. Como les comenté, siempre vamos a comenzar en el tercer punto, es decir, 1, 2 y este sería el tercero. Y me dice que el primero es sin abalorios, es decir, este. El primero es sin abalorio. Luego vienen 4 con abalorios. Entonces, de una vez, a mí la forma que me pareció más rápida es, voy a tenerlos aquí cerca, los 4 que siguen. Y muy sencillo, primero pasamos el abalorio y es allí donde vamos a tejer. Ya tejí un punto, voy con el segundo, primero paso el abalorio y luego lo tejo como normalmente lo hago. Luego sigue el tercer abalorio, tejo como normalmente lo hago. Luego sigue el cuarto abalorio. Ya incorporé los 4. Me dice que después vienen 2 puntos normales, es decir, uno que sería este, acá. Allá. Si se deja, así se dejó. 1. Y donde está el marcador, que para eso lo colocamos, hasta allí llega la vuelta. Quitamos y como les comenté, cada vez que terminemos una vuelta vamos a hacer 2 puntos deslizados. Los deslizados de este lado los vamos a hacer colocando la aguja de afuera hacia adentro, pasamos hilo y deslizamos. Repito, introduzco aguja, paso hilo y deslizo. Giramos. Cada vez que estemos de frente, olvidé colocar acá donde dice el segundo deslizado, debo colocar el marcador porque eso me indica que hasta aquí llega la vuelta. Cada vez que vamos a iniciar una vuelta lo vamos a hacer en el tercer punto. Cuando estemos de frente no vamos a trabajar con abalorio, siempre lo vamos a hacer en la parte interna. Bien, y vamos a ir en este sentido. Empezamos en el tercer punto y ahí tejemos normal. Bien, acá, de esta forma. Casi voy terminando la vuelta. A veces corto el video para no hacerlo tan largo porque siento que después se aburren. Entonces llegué hasta donde estaba el marcador. Mira que eso me indicó que hasta ahí llegaba la vuelta. ¿Qué voy a hacer ahora? Como les comenté, cada vez que termine una vuelta voy a hacer 2 puntos deslizados. 1 y 2. Recuerden suscribirse al canal. Bien, una vez que hice el segundo deslizado, coloco el marcador. Giro y vengo con la segunda vuelta y me dice que voy a hacer 1, 2, 3 puntos sin abalorios, 4 con abalorios y 2 sin abalorios. Siempre vamos a comenzar en el tercer punto, que sería este, y digo 1, 2 y 3. Luego siguen 4 con abalorios, entonces los adelanto un poquito. 4, ahí los tengo. Ok, me los traigo acá y primero paso el abalorio
veo cuál es el punto que sigue, lo tejo normalito. Bien, voy con el segundo, paso el abalorio, veo cuál es el punto que sigue, lo tejo normal, voy con el tercero, lo paso, lo tejo, voy con el cuarto que ya se me pasó, y si todo está bien me faltan 2 para terminar esta vuelta, y es así. Aquí sería uno sin abalorio, y donde está el separador sería el segundo. Quito, dejo, esto me indica que aquí terminó la vuelta. Ahora, como terminó la vuelta, siguen 2 puntos deslizados, que es una constante. Siempre que terminemos una vuelta, hacemos uno y hacemos otro deslizado. Procedo a colocar el marcador. Giro y cuando estemos de frente no vamos a trabajar con abalorios, porque si no me quedarían al revés. Se colocan al revés, es decir, cuando estemos trabajando por la parte interna para que se vean al derecho. Comienzo en el tercer punto. 1, 2, 3 sería aquí. Espero que me estén entendiendo. Déjenme el comentario, si quieren un diseño diferente, qué diseño me proponen, si me entendieron con este video. Si no, bueno, volvemos a hacer otro. Trato de ser lo más explícita posible. Entonces, ven, punto sobre punto hasta llegar al marcador. Voy llegando al marcador de puntos. Es súper importante esos marcadores mientras no distingan. Bien, llegué al marcador, lo quito, y ¿qué voy a hacer ahora? 2 puntos deslizados, porque eso indica que terminé la vuelta, y vengo y digo 1 y 2. Bien, coloco el marcador acá, giro y así vamos. ¿Ven? Vamos con la tercera. Y la tercera, como la comenzamos por acá, me dice que voy a tejer el primer punto con un abalorio, 1, 2, 3, 4 sin abalorios, 1, 2, 3, 4 con abalorios, y ay, perdón, estoy en la vuelta. Sí, en la 3 es esta, en la 3. Entonces repito, un abalorio, 4 vacíos, 4 abalorios, 2 vacíos. Vacío es que no lleva. Entonces me dice que el primero, voy a hacer el primero. Como siempre les comenté, comenzamos en el tercer punto. Bien, 1, 2, 3 sería aquí. Entonces primero pasa el abalorio, ¿verdad? Ahí lo dejé pasar y seguimos con el punto. Quise hacer esta vuelta donde el primer punto es el abalorio para que vean que sí se puede. Luego 4 puntos sin abalorios. 1, 2, 3 y 4. Acá. Vamos ahora con 4 abalorios. Dejo acá, que a mí me resulta más fácil hacerlo así. Bueno, cada quien instrumentará su técnica. Vamos con el primer punto con abalorio. Primero dejo pasar el abalorio, dejo el punto como de costumbre, voy con el segundo, lo dejo pasar, dejo,
Voy con el tercero, lo dejo pasar y tejo como de costumbre. Voy con el cuarto, lo dejo pasar, tejo como de costumbre. Y por último me faltarían dos punticos, que sería este y donde está el marcador. Bien, eso cuadra porque obviamente ya yo hice el otro, pero yo siempre hago el prototipo primero, me equivoco muchísimo. Bien, y después cuando ya yo sé que quedó, que yo considero que está bien, ¿verdad? Porque hay criterios. Entonces hice los deslizados. No, no lo hice. Por eso es que no podía, o sea, este sería el último. Ven que sí, hablando de equivocaciones, ¿ves? Este sería el último de esta vuelta. Luego siguen los dos deslizados, es decir, paso la aguja por fuera. Ven que uno se equivoca, claro, porque estoy hablando, estoy explicando y entonces, bueno, suele suceder. Ahí me disculpan eso. Y ahora sí coloco el marcador. Giro. Y ya saben que cuando estamos de frente, ¿ve? Y aquí vamos con el diseño. Empezamos en el tercero y aquí no vamos a incorporar abalorios. Cuando estemos por delante no incorporamos abalorios, sino que tejemos normal. Empezamos en el tercero, bien, de esta manera, punto por punto. Bien, y así terminé esta vuelta, justo donde está el marcador. Recuerden, al finalizar cada vuelta, 2 puntos deslizados. Cuando iniciamos una vuelta empezamos en el tercer punto y que lo vamos a hacer ayudándonos del gráfico. Acá, ¿verdad? Yo regreso cuando lo tenga de este tamaño. Bien, recuerden dejarme sus dudas, sus comentarios y obviamente suscribirse al canal. Regreso entonces cuando lo tenga así como este. Bien, ya trabajé acá incorporando los abalorios según el esquema. Ahora vamos a hacer 2 vueltas de medio punto normal. Ya acá hice los 2 puntos deslizados, giramos y empezamos en el tercer punto. Bien, así como estamos acá, nos ubicamos como siempre en el tercer punto. Vamos a hacer entonces esta vuelta de medio punto acá normal y una vuelta de regreso. Recuerden suscribirse al canal si has llegado hasta acá. Ya tejí la vuelta de ida, de venida y corté el hilo. Vamos ahora a trabajar el talón. En mi caso, yo también le coloqué abalorios al talón. Vamos a contar qué tanta cantidad de abalorios vamos a emplear y los vamos a pasar por el hilo de nylon. Bien, la cantidad que creamos, la cantidad que vamos a emplear. Ahora vamos a iniciar el talón. Para eso vamos a centrar a partir del centro 20 puntos a cada lado. Es decir, si estamos ubicados acá en el centro, vamos a contar 20 puntos y colocamos un marcador y desde el centro contamos 20 puntos y colocamos un marcador y allí vamos a iniciar el talón. Vamos a hacerlo en medio punto. Bien, estamos acá. Introducimos aguja y comenzamos a tejer medio punto hasta, ¿verdad? Puro medio punto hasta el otro marcador. Colocamos, vamos llevando el extremo entre los puntos, hacemos este punto de inicio y allí comenzamos a tejer medio punto. Colocamos el marcador para saber que allí iniciamos. Y nos vamos hasta el otro lado con medio punto. Ya llegué hasta donde estaba el otro marcador. Esto significa que ya hice la primera vuelta de talón. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? 2 puntos deslizados, ¿verdad? De afuera hacia adentro. Deslizo una vez. Hago un segundo deslizado. Y en ese segundo deslizado coloco el marcador de puntos. Vamos ahora a girar y comenzamos la segunda vuelta.
y en este caso vamos a comenzar en el punto que le sigue a la aguja. En este no, sino en este. Y vamos a ir tejiendo en medio punto, esta es la segunda vuelta, hasta donde está el otro marcador, teniendo la previsión de que en esta ocasión sí nos vamos a ir llevando entre los puntos este hilo que está en el medio. ¿Para qué? Para que tenga la misma dirección del tejido. Terminando la segunda vuelta, ya llegué a este lado, quito marcador de puntos y hago similar, es decir, 2 puntos deslizados, 1 y 2. Coloco marcador de puntos, giro, voy a comenzar la tercera vuelta. Y como les comenté, siempre vamos a empezar en el punto que le sigue a la aguja. Este está pequeñito. Bien, ahí lo ubicamos. Quiere decir que no es este, sino que vamos a empezar acá. Y vamos a hacer este procedimiento por 6 vueltas. Es decir, al finalizar cada vuelta, 2 puntos deslizados y girar, comenzar la vuelta en el punto que le sigue a la aguja. Bien, voy por mi tercera vuelta. Ustedes van a hacer, todos vamos a hacer un total de 6 vueltas. Recuerden suscribirse al canal. Hay muchos estilos de zapatos acá en mi canal. Si están de acuerdo con esta, si les parece un tanto difícil, un tanto complicado, ¿verdad? Hay otras que les va a parecer muy sencillo. Sin embargo, les comento, hay muchos estilos de zapatos acá en mi canal. Bien, entonces regreso cuando ya yo haya tejido la vuelta número 6. Ya hice acá las 6 vueltas como les comenté. No sé si lo visualizan allí, que se ven como unas líneas, ¿verdad? Cada una de estas líneas es el resultado de 2 vueltas. Una de ir y de venir, otras 2 de ir y de venir y estas 2 de ir y de venir. Es decir, tengo 6. Ahora que hice esas 6... voy a llegar hasta acá, hasta donde está la capellada. Ya llegué a la capellada. Tengo un restico de hilo por allí. Lo voy a cortar. Ok. Vamos a trabajar ahora vueltas completas de extremo a extremo. Vamos a hacer un total de 10. Bien, paré la grabación porque a veces... pienso que no estoy enfocando bien. Ahora, una vez que llegamos acá, vamos a hacer 2 puntos deslizados en la capellada. Es decir, vamos a introducir por acá, hago 1 y me voy al siguiente y hago otro deslizado. Giro y es acá donde voy a comenzar a trabajar con los abalorios. Lo voy a hacer en esta vuelta del revés y luego en la siguiente vuelta de revés. Pero vamos por pasos. Cuando comenzamos, vamos a comenzar en el tercer punto. Bien, siempre que estemos trabajando estas vueltas completas, vamos a comenzar en el tercer punto. Y con la misma técnica, es decir, el abalorio pasa y luego tejo el punto. Ya va que se me ve. Continúo primero el abalorio y luego el punto. Y así voy a ir tejiendo hasta llegar acá. Cuando llegue acá les digo cómo vamos a hacer igualmente los deslizados y esconder este extremo de hilo. Ya hice esta vuelta completa incluyendo los abalorios. Recuerden que los abalorios se colocan cuando estemos tejiendo, como quien dice, en la vuelta de adentro. Acá todos debemos tener este hilo. Vamos a hacer los 2 deslizados en la capellada. Para que les sea más fácil, con una mano sujetan ese hilo para que no se vaya a salir y vamos haciendo un deslizado, es decir, introduzco, paso, saco y deslizo. Bien, ahora sí puedo ajustar este hilo. Segundo deslizado,
paso, saco y deslizo. Giro y voy con mi segunda vuelta. Vamos a ir escondiendo esta entre los puntos. Comenzamos en el tercer punto, es decir, acá. Bien, punto por punto, como lo estoy haciendo en este momento. Normal. Bien, así vamos a ir punto por punto hasta llegar al otro extremo. Ya terminé la vuelta, llegué acá. La vamos a emparejar acá. Bien, ahora fíjense, quiero explicar este detalle. De acá salió esta vuelta. Los deslizados los haremos en el punto que sigue. Hacemos un deslizado y en el que sigue un segundo deslizado. Giramos. Vamos a comenzar en el tercer punto. Solo que como estamos en la vuelta interna, yo voy a hacer otra vueltica con abalorios. Bien, precisamos cuál es ese tercer punto. Ahí lo vemos bien, es este. Primero paso el abalorio y luego hago el punto. Ok, voy con el siguiente abalorio que lo tengo por acá. Primero el abalorio o las cuentas que también les dice. Y luego tejemos el punto. Así nos vamos a ir en esta vuelta, en este caso porque esta es mi propuesta. Bien, de hacer otra línea de abalorio. Les comento, cuando nosotros vemos esto así, es una línea, es decir, es el resultado de una vuelta de ir y de venir. Una vez, se me está nublando, es porque estoy muy cerca. Ok. Una vez que ya hicimos esta segunda línea de abalorios, es decir, que ya yo lo fui colocando en esta vuelta, hice dos deslizados acá, comencé en el tercero, me regresé. Ya después de allí yo voy a hacer 6 vueltas sin abalorios con el mismo procedimiento, es decir, 2 deslizados en la capellada y al regresar comenzar en el tercer punto. Regreso cuando ya yo haya tenido esa cantidad, es decir, en total en el talón vamos a hacer 16 vueltas, ¿ok? Porque cada una de estas que nosotros vemos así es el resultado de 2 vueltas. Aquí tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 vueltas. Bien, regreso cuando lo tenga de ese tamaño. Ya hice la cantidad de vueltas que les indiqué. Vamos a venirnos ahora por la capellada haciendo un medio punto en cada uno de esos puntos que nos encontremos de esta manera. Medio punto hasta acá. Ahora por el talón vamos a hacer una vuelta de punto deslizado. Esta vuelta es sumamente importante porque es la que va a permitir que el zapato no se me salga. El punto deslizado es el único punto que no estira, pero lo vamos a hacer suave. Entonces introducimos, pasamos y lo hacemos suave, porque si lo hacemos muy apretado, es probable que no entre el zapato o que después les empiece a maltratar. Entonces, así como lo están viendo que lo estoy haciendo, como muy suave. Vamos a trabajar este punto por todo el contorno hasta acá. Bien, cuando yo llegue acá a este lado, les indico qué es lo que vamos a hacer para cortar el hilo y esconder el excedente. Ya llegué hasta acá haciendo esa vuelta de punto deslizado. Jalamos hilo, lo podemos cortar, buscamos la aguja que tiene el ojo grande, podemos enhebrar o ensartar esa aguja de esta manera y nos vamos acá, introducimos por la parte interna y vamos a ir escondiendo el hilo.
Bien, yo voy a ir por cada puntico como lo están viendo y de ser posible por acá por el contorno hasta donde me alcance el hilo. Y así quedaron mis zapatos tejidos con abalorios. Espero que les haya gustado. Desde hacía tiempo yo quería instrumentar esta técnica, pero no sabía cómo hacerlo, ¿verdad? No sabía cómo podía poner esos abalorios. La técnica que yo conocía era colocar esos abalorios una vez que estuviese concluido el zapato. Pero yo quería hacerlo, ¿verdad? De modo de que me fuese resultando un diseño a medida que yo iba tejiendo. Entonces, bueno, me gustó mucho haber elaborado este par de zapatos. Dime en comentarios si conocías esta técnica de ir incorporando los abalorios a medida que vamos tejiendo. Y bueno, recuerda que me puedes seguir en todas mis redes sociales, están en la descripción de este tutorial y obviamente y por supuesto seguirme acá en YouTube con ese botoncito que está en el ángulo inferior derecho donde dice suscribirse. Esa es la mejor manera que tienes de apoyar mi contenido. Bueno, hasta aquí el tutorial y muchísimas gracias a todos por haber llegado hasta acá.